¿Cuál es la diferencia entre la expectativa y la realidad de tener una pareja de otro país? Cuando alguien va a vivir a otro país, pues sube las fotos de los lugares que visita, de la comida, etcétera, pero poco hablamos de lo complejo, de lo difícil, de lo retador. Pues no mostramos las peleas, no mostramos lo que no nos gusta de nuestra pareja. La idea de migrar y pensar que migro para que mejore mi calidad de vida. Y también la idea del amor, ¿no? Que es la persona la que me va a completar. Imagínate juntar esas dos experiencias. Ella es Irene del Valle, terapeuta, escritora y experta en relaciones interculturales. Autora del libro Ni de aquí ni de allá. En este episodio hablamos sobre lo que realmente implica amar a alguien de otro país y cultura. Lo que vemos es lo rico, lo novedoso, lo exótico. Y si pensamos en las relaciones interculturales, esto es todavía muchísimo más intenso. Pero si después migro para estar contigo y tengo que atravesar un duelo, yo no voy a estar al 100 para construir un vínculo. Entonces voy a estar intentando construir un vínculo de pareja mientras estoy procesando muchas pérdidas. Dependo de ti para hacer trámites, muchas cosas que tal vez yo era autónoma cuando me conociste, pero hoy me sientes más dependiente de lo que yo era, ¿no? ¿Y hay alguna diferencia entre cómo lo pasan los hombres o las mujeres? Al hombre le pegan muchísimo más dos cosas. Uno, ¿Qué rol juegan los celos en parejas interculturales? una de las cosas que veo es Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Irene, bienvenida al podcast. muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho la invitación. Habías dicho que la migración y el amor suelen ser muy idealizados. ¿En qué te refieres exactamente en ese aspecto? Sí, yo creo que son dos experiencias que son muy romantizadas o idealizadas, ¿no? En parte por las redes sociales. ¿Qué es lo que vemos, no? ¿Qué es lo que solemos ver? Pues solemos ver la cara bonita de ambas experiencias, ¿no? Cuando alguien va a vivir a otro país, pues sube las fotos de los lugares que visita, de la comida, etcétera, pero poco hablamos de lo complejo, de lo difícil, de lo retador. Igual en el amor, lo que ponemos en redes sociales, que es la ventanita, ¿no? Que tiene el mundo a nuestra vida y viceversa, pues no mostramos las peleas, no mostramos lo que no nos gusta de nuestra pareja, sino la foto de aniversario o cuando salimos a algún lugar o a alguna boda y vamos arreglados. Entonces siento que son dos experiencias que se han romantizado mucho, ya no solo por redes sociales, sino la idea de migrar y pensar que migro para que mejore mi calidad de vida, ¿no? Y también la idea del amor, ¿no? Que es la persona la que me va a completar o que voy a ser feliz o que ya mi vida va a estar en un mejor lugar, ¿no? Que la soltería que se ha satanizado mucho y que yo digo que es muy bonita también. Entonces, imagínate juntar esas dos experiencias. Claro, sí tienes mucha razón. O sea, en realidad uno se va por esa idea, por ese ideal que uno cree. Lo vemos mucho en la migración, como todos romanticizan el hecho de, me voy a ir a otro país, voy a conocer a mi príncipe azul en la otra parte del mundo, que es a lo que también me gustaría llegar después. Y de repente muchos se encuentran con la situación de que no es tan fácil como uno creía, que muchas de las cosas que uno había idealizado son bastante diferentes, y eso es y de hecho es mucha de la motivación que tengo para tener estas conversaciones y para hacer este podcast, para no solo estar idealizando, romantizando el viaje y sobre todo tener una pareja de otro país. Y entrando un poco en ese tema, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre la expectativa y la realidad de tener una pareja de otro país? A ver, es que creo que en cualquier relación siempre, pues, idealizamos en el inicio. O sea, creo que en el enamoramiento, que es esta fase, natural que todos atravesamos, que puede durar de 3 meses más o menos a 18 meses según, pues, la ciencia, ¿no? Pues ahí lo que vemos es, esto, ¿no? Como, lo rico, lo novedoso, lo exótico. Y si pensamos en las relaciones interculturales, esto es todavía muchísimo más intenso, porque la otra persona es tan diferente
que esta atracción a lo distinto, a lo que yo no tengo, es muy intensa, ¿no? Y nuevamente, esta idea romántica de tener una pareja extranjera, ¿no? Ujú, O sea, como que esta idea, lo voy a decir así muy coloquial de, pues, prefiero tener un novio europeo que un novio latino, que no es así, ¿no? Pero está mucho esta idea de: "Ay, sí, tengo un novio extranjero, tengo pareja extranjera, o mi novia de otro país". Entonces, esto, pues, incrementa esta idealización, o esta expectativa de que mi relación va a ser mejor, ¿no? Que tiene ujú. como un plus que no tengo si tuviera una persona de mi misma cultura, ¿no? Como esto de tengo algo diferente y entonces, por lo tanto, me diferencio de los demás. Ya, Ahora, pensemos que en el enamoramiento, que es un poco idealizado, también muchas veces esto se da en fases o de vivir en el extranjero que no estás en tu realidad, estás como también como en este rush de la novedad, de vivir una experiencia, una aventura. Entonces, estas emociones, que también suceden, sobre todo a nivel químico y fisiológico, se exacerban. claro. ¿Qué pasa? Que esto no es sostenible. Pues se me hizo interesante eso de que la gente que mencionabas, que la gente cuando dice: "Ah, tengo un novio o novia de otro país", lo ven como algo, como símbolo de estatus, por así decirlo. Justo. ¿Por qué crees que pasa eso y en qué culturas crees que se da más ese fenómeno? Mira, yo pensaba al inicio que era como más de culturas latinas respecto al europeo, pero veo que también, o sea, por ejemplo, veo muchas de las parejas que tengo son, europeos o europeas con latinos. Eso es lo que más veo, pero también tengo, personas que están con asiáticos, con gente de Australia, o sea, ya la mezcla es tan diversa, pero creo que sí es un estatus generalizado, o sea, yo lo explicaría desde México el malinchismo, ¿no? Que siempre preferimos lo Ujú, extranjero, producto extranjero, ¿no? Igual en el amor. claro. Pero no, o sea, Ujú. realmente sí creo que hay como ahora con esta yo creo que con la globalización y con todo lo que podemos acceder en redes, el hecho de sentir que puedes tener algo que no es tan común, da esta sensación a nivel psicológico de tengo algo más especial, tengo Ya. algo, o sea, nuevamente, sí, creo que suma a la parte de estatus. Pero bueno, cuando estamos, ya en otro país y no hay de otra más que buscarse una de las personas de locales, digamos, bueno, ahí también viene bastante, bastante más retos, porque aquí quizás no viene de la idealización, sino de que tienes que buscar de lo que hay, ¿no? No sé cómo fue en tu caso cuando te mudaste a España. A ver, realmente no fue algo que yo hiciera conscientemente, o sea, yo no dije: "Me voy a ir a España para conocer un español y tener una pareja española". Mi plan era profesional y mi idea era estudiar el máster y de aquí tenía otros planes, pero bueno, luego uno hace planes y termina la vida poniéndote otras cosas. Y fue aquí que conocí a mi expareja, que era español. Y pues sí, o sea, realmente si vives en España o en Alemania o en Inglaterra o en donde sea, pues la mayoría va a ser local, ¿no? Y pues aquí sí, al inicio puede como engancharte como todo esto rico de la cultura, pero después también te confrontas a lo que tal vez no te cuadra o lo que tal vez decides que no va con tus valores o no congenias, ¿no? Y entra como el reto de las diferencias culturales que toda pareja tiene, incluso, yo me manejo por el método Gottman, y ellos dicen que todas las parejas son biculturales, incluso las de una misma cultura, porque cada familia tiene una cultura, ¿no? Lo que pasa que va a ser menos, digámoslo, como distante o antagónica la diferencia que tengan 2 mexicanos, ¿no? Ujú. Que la que tengan una mexicana y un estadounidense o un canadiense, ¿no? Claro, puede decir, ah, ok, en mi casa cuando comemos se apaga la tele y el otro puede decir, no, en mi casa está la tele encendida y estamos comiendo y esto puede llegar aún así causar bastante conflicto. Ahora no se diga si la cultura en sí es totalmente diferente, pero bueno, es cierto lo que dices, aún dentro de la misma cultura son ya de por sí biculturales las relaciones. Sí. Uno pensaría que la cultura española y la latina son muy parecidas, o uno, por ejemplo, aquí en Alemania llegaría a pensar, ok, somos más parecidos a los italianos o a los españoles, pero me imagino que en tu caso no llegaste a notar algunas diferencias en cuestión de pareja española y pareja mexicana o latina. ¿Cuáles son esas diferencias que notaste, aún en una cultura que uno podría decir son cercanas?
A ver, voy a hablar un poco desde mi experiencia y lo que he visto en mis pacientes, pero no podemos Ujú. generalizar, porque obviamente la diversidad entre españoles del norte al sur, e incluso dentro de Sevilla, es amplia, ¿no? Pero al menos en mi experiencia con mi expareja, ahora si quieres me voy a la parte profesional, pues veía muchos, sobre todo la parte del cortejo, Ujú. es muy diferente, o sea, es cierto que el mexicano, el latino suele ser como muchísimo más romántico en muchos sentidos, ¿no? También, tengo que ser justa, yo no había convivido con una pareja, esta era la primera vez, entonces no te puedo decir cómo es vivir con una pareja mexicana versus una Ya. española, pero sí, por ejemplo, temas, desde el manejo del dinero, ¿no? Las finanzas, el 50-50, que es muy europeo, incluso ya no solo diría español, como que, podríamos decirlo así, pero nuevamente creo que también estaría yo comparando con una relación que tenía a los 20, que tal vez no daba tanto para un 50-50 o hablar de finanzas. Pero lo que Ujú. sí veo ya más, ¿no? Yéndonos como a la parte profesional de las parejas que he acompañado de latinos con españoles, sí veo mucho esta diferencia de, como los lenguajes del amor, ¿no? El lenguaje del amor del latino es más verbal, es más, físico, es más, sí, como de abrazar, besar, decirte todo el día que te quiero, qué tal. Y creo que los europeos, en este caso los españoles, son más de tiempo de calidad y actos de servicio. Eso sí lo he visto mucho. Mm. Y bueno, ahí es como aprender a hablar el idioma el uno del otro, ¿no? Y luego también depende de la parte de España en la que estén. Muchas veces no es una diferencia cultural, sino, por ejemplo, pacientes que he tenido en el País Vasco o en Galicia, en el norte de España, hablan mucho de que su relación funciona bien, pero que el hecho de que ellas no se adapten tiene un peso en la relación. O sea, a veces no es que no podamos tolerar nuestras diferencias culturales, sino que yo al tal vez no adaptarme a tu cultura o a tu país o a la zona, porque por ejemplo en el País Vasco se habla vasco, aunque esté en España, ¿no? Mm. Entonces, eso influye en que al yo no adaptarme, yo no esté al 100 en la relación porque siento que estoy haciendo un sobreesfuerzo por estar contigo, ¿no? Ya, Entonces, ya. Sí, es como una fricción extra o un esfuerzo extra que siente la otra persona que está haciendo y le causa quizás un peso a la pareja local, probablemente. o sea, yo ahora justo estoy escribiendo un libro de parejas interculturales, que es el siguiente, y divido como dentro de los retos, los derivados de la migración que tiene que ver con esto, como la integración, el duelo migratorio. Si yo estoy en duelo, tú me conociste, imagínate, en Erasmus o de intercambio, porque, o de Claro. vacaciones. Yo ahí estaba en el mejor momento, pero si después migro para estar contigo y tengo que atravesar un duelo, yo no voy a estar al 100 para construir un vínculo. Entonces, voy a estar intentando construir un vínculo de pareja mientras estoy procesando muchas pérdidas. Entonces, estos son los retos derivados de la migración. Igualmente, ¿no? Ya después del reto, pues integrarme, aprender el idioma, encontrar trabajo, tener amigos, va a influir en nuestra relación, en qué tanto yo sienta que quiero estar más contigo porque todavía no conozco gente o que dependo de ti para hacer trámites, muchas cosas que tal vez yo era autónoma cuando me conociste, pero hoy me sientes más dependiente de lo que yo era, ¿no? Y luego están los derivados de nuestro sobreequipaje emocional que cada quien trae, lo que ha vivido con su familia, sus heridas, sus fortalezas, ¿no? Y luego están estas diferencias culturales, ¿no? O sea, que no son derivadas de la migración, que no son derivadas de mi proceso, sino más bien de que provenimos de diferentes culturas. Uno de los retos más grandes de tener una pareja internacional es el idioma. Y más si tienes una pareja alemana. Y es que aprender alemán no solo es difícil de aprenderlo, sino también de mantenerte constante, ya que si no lo practicas es muy difícil llegar al nivel que quieres. Y es que con eso que del clima y la vida diaria, el trabajo y todo, pues se nos olvida en realidad practicar. Y por eso conocí a Lingoda con su Lingoda Sprint. Lingoda es una escuela online donde entienden exactamente cómo aprendemos los humanos. Y ellos tienen un reto el cual se llama el Lingoda Sprint, que son 60 días con clases diarias. Y si terminas todas las clases, te regresan el 50% de lo que tú pagaste o te dan más clases gratis. Suena excelente, no hay nada que perder. Y además, Lingoda tiene grupos pequeños, grupo de máximo 5 personas con profesores muy buenos con nivel nativo. Yo desde que empecé a practicar el idioma, a practicar el alemán, puedo comunicarme mejor con mi pareja, con mis colegas del trabajo y en la vida diaria. Y ojo, porque
Lingoda tiene una promoción muy especial. Por tiempo limitado, 20% de descuento en tu curso. Y si usas mi código GUTENSPRINT, obtienes 20 euros adicionales de descuento. Así que ya no sufras con el alemán, o sea, el idioma, no tu pareja. Checa el link en la descripción y aprovecha esta promoción. También es la mejor manera de apoyar este podcast y ahora sí, regresamos con el episodio. En tus pacientes, qué es lo que más notan? Porque me imagino entonces si los europeos son más, digamos, no tan afectuosos en el exterior, digamos, de como tú mencionas, de que están ahí para ti, pero no son tan, lo que ahora le llaman quizás love bombing. Ajá. Yo creo que los latinos son más culpables de eso. Me imagino que muchos de tus pacientes, quizás muchos de los síntomas que tienen, que dicen, es que siento que mi pareja no me ama o que no me aprecia de la misma forma que yo lo aprecio a él o a ella. Sí, o sea, nuevamente no podemos generalizar, pero sí se llega a sentir como esto de ya no me siento querido, necesito más como estas pruebas de sentir que me quiere o que es afectuoso. Pero fíjate que no es como lo que más veo. O sea, realmente lo que veo es como este problema de mientras yo me integro, como que tengo expectativas de que tú me salves o que tenía expectativas de que tú hubieras hecho más cosas por mí o tenía expectativas de que no fuera tan difícil y entonces me pongo a pensar qué tanto me vale la pena la relación de pareja. Si podemos poner algo como muy, muy, muy en común, más allá de parejas latinas, europeas, sino en general, es esta sensación de mayor sacrificio. O sea, hay una sensación de la persona migrante de la relación, como de yo me sacrifico más por estar en esta relación. Yo tengo más pérdidas y me tengo que acomodar más a ti por estar en la relación. O sea, esto es súper común. Es una de las cosas que más veo que se repiten. Y esta sensación de estafa, de me estafaron, de es que así no era, ¿no? Así no era cuando nos conocimos en Punta Cana, o así no era cuando Mm, yo estaba haciendo mi maestría en México o en Colombia. Esta sensación de que nos conocimos en determinado momento y cambia cuando empezamos a convivir, que ahí también voy a hacer un paréntesis, es muy común. Y otra cosa que creo que influye mucho en quienes conformamos parejas interculturales es que hacemos transiciones mucho más, rápidas. ¿Por qué? Si tú y yo, pensemos, nos conocemos en México, ¿no? Que ahí somos, pues, tal vez no vamos a tener tanta prisa de vivir juntos. Tal vez vamos a ir más mm, relajados, nos veremos, empezaremos a convivir los fines de semana. Va a ser algo más gradual y paulatino, y nos va a permitir irnos conociendo de verdad poco a poco, ¿no? Como ya en la convivencia. ¿Qué ujú. pasa? Muchas de las parejas interculturales se conocen, están un periodo a distancia, o si no tienen este periodo a distancia en donde se mantiene esta idealización y este enamoramiento y se exacerban las ganas de estar juntos, pasan luego a vivir juntos. O sea, no Sí, conozco una pareja que haya dicho: "Yo migré, pero me fui a mi", digo, también por economía, y papeles y muchas cosas, ¿no? Pero no claro. conozco a nadie que haya dicho: "Yo migré, busqué mi espacio y empezamos a construir la relación". Normalmente se pasa de A a Z. Lo mejor o lo más saludable sería quizás te mudas para estar en el mismo país o la misma ciudad, pero llevas aún así las cosas con más calma. La utopía sería eso. Luego, ¿qué Ujú, tanto nos lo podemos permitir económicamente y legalmente, migratoriamente, no? Porque si yo para estar en tu país tengo que hacerme en España se llama pareja de hecho, no sé cómo se llama en Alemania, que es como esta no. unión libre legalizada para que me den a mí Okey. un documento de residente. Entonces, si Mm, de eso depende mi visa, no vamos a hacerlo paulatinamente, ¿no? claro, bueno, a mí me pasó igual. Me mudé para acá y vine con visa de trabajo. Entonces, no estaba, digamos, forzado a vivir con mi pareja, pero también el sentido de que, okey, ya estoy acá, eh, como que pasa automáticamente de alguna forma, y hay ciertas culturas, por ejemplo, en los alemanes lo noto mucho de que tienden a hacer eso, a mudarse juntos bastante rápido, ¿no? Ujú. Y de repente me vi y dije: "Ah, okey, pasé de casa de mis padres a vivir con alguien más y nunca pude tener mi cueva de hombre como había yo deseado toda mi juventud, ¿no? De tener mi tele con videojuegos y la decoración como yo quería, sino que de un momento a otro tenía yo que empezar a negociar, okey, ¿qué plantas vamos a comprar y cómo van a ser nuestros cojines y cosas por el estilo, ¿no? Justo, justo, o sea, mucha gente pasa por esto.
O sea, nuevamente, no quiere decir que ya por eso fracasan, no. Ujú. Simplemente como que va a acelerar este proceso de encontrarnos con las diferencias, que tal vez no fue paulatino y no pudimos ir acordando, ¿no? Y también esto se idealiza desde la emoción de: "Ay, vamos a estar por fin juntos en el país", ¿no? Porque se piensa en un inicio que eso es nuestro único problema, pero cuando ya empezamos a vivir juntos nos damos cuenta, pues, de todo el trabajo que representa construir una relación. Mencionabas que quiero regresar a un punto anterior que habías mencionado, que era cuando se conocen en el extranjero, ¿no? Y, por ejemplo, un alemán o un español o un francés está en Latinoamérica, conoce a una chica, ella se enamora, se viene para Europa y lo he escuchado de muchas, dicen de que cuando llegaron aquí, él cambió, se convirtió en otra persona, Ujú. que en Latinoamérica eran abiertos, sociales, espontáneos y llegan aquí y se convierten en una persona completamente diferente. Y eso causa muchos problemas. Sí. ¿Por qué crees que sucede eso? Lo de la sensación de estafa, ¿no? Sucede por esto, Ujú, pensémoslo así, ¿vale? Pensemos en un alemán, que se va, nuevamente voy a poner nuestro país, México, pero puede ser Colombia, donde sea. sí, Se va para allá y claro, uno está en una realidad que no es suya. 2 el clima. El alemán va a querer salir más de lo que suele salir, ¿no? En Alemania. Pensemos, o sea, siempre digo, hay que contextualizar a la gente, ¿no? Incluso una misma relación, estas relaciones que ahora regreso a este punto, pero estas relaciones que migran, ¿no? Por el trabajo de alguno, porque se es diplomático, porque se vive por proyectos, ¿no? En instituciones internacionales, tienen que hacer estos reacomodarse, porque no vamos a nuestra dinámica no va a ser la misma en México que en Sudán, o que en China, o que en Bali. Nuestra rutina va a cambiar, ¿no? Por clima, por cultura, por tiempo, por si en un país nos cuesta más o menos integrarnos. Entonces, pensando me regreso ahora, ¿no? Eso era por poner ujú, el ejemplo de una misma relación. Pero pensando en este alemán que conocieron, en su país, en América, pues él estaba en una experiencia fuera de su realidad, queriendo disfrutar, queriendo verlo todo, vivirlo todo, experimentarlo todo, además con sol casi todo el día, poca lluvia, poco frío, pues es obvio que era una persona más abierta, que tenía más ganas de hacer cosas, etcétera. Cuando vuelven a la realidad y esta persona latina decide migrar, algo que veo mucho es, uno, el clima de Alemania, sabemos que es un clima complejo, que la sí, mayoría del año hace frío, que, o sea, es mucho más extremo, y la gente es más casera, o sea, hace más vida en interior. No que el alemán no salga de repente por sus cervezas a cenar, tal. También la economía no es como en nuestro país, en donde creo que es más fácil salir y de cierta manera, o sea, se puede gestionar. sales a los tacos con poquito dinero y ya, ¿no? Y ya saliste. Y salir en Alemania, pues, no es de diario ni de 2 veces por semana, o sea, o habrá gente que sí, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, Sí, todas estas cosas influyen a que cuando tú llegas, ves quién es esa persona en ese contexto en donde ya lo conoce, no se muere de ganas de verlo todo, no se muere de ganas de probarlo todo, tiene también una rutina, no es lo mismo, ¿no? Si tal vez estabas por un proyecto laboral o académico, que cuando ya tienes una rutina de trabajo en tu ciudad, en donde tienes a tu familia, amigos, tienes que dividir más el tiempo. Entonces, todas estas cosas influyen, cada caso es único, pero sí es algo muy común que veo, ¿no? Entonces, siempre le recuerdo ahí a las parejas, contextualiza porque esta persona la conociste en otro país, con otro clima, en otro ambiente, en otra edad también, ¿no? mm, Entonces, claro. eso influye. Y del lado, por ejemplo, digamos ahora, si nos ponemos del lado del alemán o del francés que se fue allá, ¿les sucede a ellos también esa sensación de estafa? Sí, ella era más alegre, ella estaba todo el día de buen humor, ella era más autónoma, Mm, ella, no era incluso, ¿no? O sea, no estaba todo el tiempo pendiente de qué hacía y yo qué hacía. Pues sí, tenía una vida, tenía amigos, tenía familia. Aquí sí, o sea, sobre todo los primeros meses y el primer año, ¿no? Depende de cada persona, pero si no conoce el idioma, si no tiene amigos, el frío extremo, está en casa esperando a que llegues, está en casa esperando que hagas algo con ella. ¿No? claro. En lo que se adapta. Entonces, también hay está atravesando ahora un duelo,
se siente perdida, extraña a su familia. Entonces, por supuesto que no es la persona súper shiny y alegre que conociste, que lo tenía todo, ¿no? Ujú. Entonces, entender esto ayuda mucho a decir: "Okey, no es una estafa, estamos en un proceso ambos de readaptación a esta nueva realidad, y obviamente también nos estamos conociendo de verdad", ¿no? Ya en una convivencia de vivir bajo un mismo techo. Claro. ¿Y hay alguna diferencia entre cómo lo pasan o cómo enfrentan estas situaciones los hombres o las mujeres? Por ejemplo, ¿tienen diferentes síntomas, digamos, los hombres a las mujeres? Mira, he tratado también con hombres que migraron por amor. Ujú, De hecho, casualmente, muchos mexicanos en Alemania, ahora que lo pienso, y en Países Bajos y en Suiza. Y, a los hombres, si bien atraviesan por lo mismo, pero al hombre le pegan muchísimo más 2 cosas. Uno, este rol de no soy proveedor, le pega más que a la mujer. O sea, a la mujer también le pega ujú, no tener esta independencia y esta autonomía económica, sobre todo a las mujeres que, pues, eran profesionales, que habían logrado grandes cosas en sus países, que son la mayoría realmente, pero ujú. al hombre le puede muchísimo en su valor propio y autoestima como hombre, ¿no? Como no como que dejan de sentirse hombres. Ahí hay un tema con la masculinidad muy fuerte de: "No estoy encontrando trabajo, ella me está manteniendo". Además, pensemos aquí un poco, si venimos de culturas latinas en donde se me ha inculcado que yo tengo que ser el proveedor sí o sí, esto se vuelve muy pesado, ¿no? Em, y por el otro lado, pensemos también que aunque ha habido un cambio en los últimos años y en nuestra generación, 30, 40, los hombres han hecho mucho este trabajo de conectar con su vulnerabilidad, aprender a conectar con sus emociones, expresar sus emociones, pues no lo tienen tan desarrollado como las mujeres que llevamos pues ya muchos años con este aprendizaje y esta libertad, ¿no? Y este derecho ejercido. Entonces, para el hombre, sin su red o dificultándose, o sea, nosotras íbamos y le hablamos a nuestras amigas, a las de aquí, a las de allá, en un café, apenas si conoces a la latina y ya por ser latina ya le estás contando tu vida, Sí, y al hombre le cuesta muchísimo más. Entonces, estoy viviendo todo esto y además me lo estoy callando, lo estoy guardando. Entonces, sí veo que es más pesado para ellos. sí, en ese aspecto de lo que mencionas del rol de proveedor o el rol de debo de ser independiente, me sucedió a mí, por ejemplo, cuando llegué aquí la primera vez, llegué creo que llegué con 200 € y eso me tenía que ajustar para 3 meses. Mi plan era de que iba a encontrar un práctico, como un trabajo pequeño, porque me vine con la visa de turista, ¿no? Ajá. Hasta que me di cuenta de que no era tan fácil encontrar algo si no tienes una visa de trabajo, y dije: "Uf, okey". Y en eso mi pareja, ella estaba estudiando, pero estudiaba en otra ciudad. Entonces, esa semana o 2 semanas iba a estar fuera. Yo seguía sin encontrar nada. Mis 200 € se iban acabando muy rápido, y llegó una semana en la que por fin había encontrado algo, encontré algo. Dije: "Okey, encontré un pequeño práctico, un internship", ¿cómo se le llamaría? Un internship, Ujú. pero pagan hasta fin de mes. Sí. Entonces, recuerdo que esa última semana me quedaban 5 € y yo tenía 5 € para una semana y dije: "Fuck". Y ese orgullo de no querer pedirle a mi pareja dinero prestado, porque no quería yo ser un mantenido. Pensaba yo como que eso de que no quiero que ella me mantenga y tampoco no quiero darle la impresión incorrecta de que, okey, me vine aquí a Europa para que me mantenga una europea. Ujú. Y sí, me tocó pesado, comí solo lo mismo todos los días, eso lo pasé mal. 5 € en realidad, aún hace 15 años, no alcanzaban para nada. No. Y lo entiendo, ese aspecto del rol de proveer, y, he visto muchos que tienen ese problema de que tienen tienen un trabajo, pero muchos vienen con desventaja, ya que no estudiaron aquí o no conocen el idioma, y Sí. les sucede mucho eso. Sí, que nuevamente tiene que ver con la idealización y también con esto que no hacemos en ningún tipo de pareja, que es hablar de temas que suelen ser incómodos, pero que suelen ser bien importantes, el tema dinero. El tema Ujú. dinero, no sabes cuántas parejas he tenido con este problema de que no acordaron, ¿no? O sea, qué tan fácil hubiera sido como, oye, bueno, si en este primer mes en lo que encuentras, bueno, pues yo te puedo prestar o yo hago el súper y ya al menos tienes para comer. Yo qué sé, Claro. estas cosas que por no hablarse después generan, pues, roces, ¿no?
Y el tema dinero es un tema importante. Es un tema importante en cualquier relación y no lo hablamos. Entonces he visto parejas que han dejado de pelear en cuanto han hecho acuerdos que le han dado paz sobre todo al miembro migrante. Te pongo un ejemplo. Una chica, de hecho, mexicana con un alemán, cada vez que se peleaban era y me voy, y me voy, y me voy, que eso también es muy recurrente, o sea, cada pelea él, Así. me voy, ¿no? Y me voy, y me voy. Y hasta que él no le dijo, mira, vamos a hacer esto. Yo voy a meter 3,000 euros en una cuenta. Y si no funciona, esta cuenta va a estar a tu nombre, tal. Si la relación no funciona, tú tienes para irte un mes a un Airbnb, ver si te quedas, si no, y tener un vuelo de vuelta. Se acabó el problema. Fue que ella tuviera la seguridad económica que en su momento nos habló y esa sensación de autonomía y de libertad y de no depender de él, lo que los liberó muchísimo, ¿no? O hay parejas que hacen acuerdos de, bueno, mira, yo no quiero gastarme mis ahorros, o sí, quiero vivir de mis ahorros en lo que tú, o mira, yo el primer año cuenta conmigo, yo lo gestiono, pero ya para el siguiente, pues sí, tenemos que irnos a mitades, o tú tu parte y yo mi parte, o sea, es algo que se tiene que hablar. Ujú. ¿Crees que hay mucho este problema de que se habla a veces en las relaciones de tu dinero, mi dinero y no de nuestro dinero? Creo que no hay una fórmula única, pero sí creo que cada quien tiene que hablar desde su algo que hago mucho con parejas es, primero, ¿cuál es tu creencia respecto al dinero? ¿Cuáles son tus historias respecto al dinero? Porque aquí ya hablamos no solo de cultura, sino también de clases socioeconómicas, si la podemos llamar así, ¿no? Ujú, Tú eres de una familia, por ejemplo, mexicana de clase altísima, pero tú eres de una familia alemana de clase baja, va a influir en cómo entendemos el dinero y cómo manejamos el dinero, ¿no? ujú. Entonces, creo que primero es hablar de nuestras historias, de por qué yo me vinculo con el dinero de cierta forma respecto a mi familia y a mi país, ¿no? Eso por un lado. Y luego, o sea, también así pude que crecí, pero hoy nuestra situación económica como adultos, no la de nuestros padres y la que nos dieron, ¿cuál es? Y en base a eso hacer un acuerdo. Y estos acuerdos se van revisando. No puedo esperar que nuestro acuerdo funcione para toda la vida. Por ejemplo, imagínate que tú y yo llegamos a un acuerdo excelente, pero aparece pandemia, como a muchas parejas les pasó, y de repente te corren, o ya n Sí, o entras en ERTE, que se entró en ERTE aquí en España, o tu negocio que era necesario, ¿no?, el contacto con la gente, porque eras fisioterapeuta, pues tienes que estar 6 meses sin trabajar. Entonces, sí. estos acuerdos tienen que ser flexibles y tenemos también que plantearnos en el ¿y si qué pasa?, ¿no? Entonces, esta es mi perspectiva ya muy personal. Yo sí creo que hay que tener tu dinero, mi dinero y nuestro dinero, pero eso tiene que ver con la historia de vida de Irene, ¿no? Yo crecí en una familia, mi padre se fue, cuando tenía yo 5 años y crecí en un matriarcado, entonces a mí se me inculcó muchísimo, desde un lugar que después tuve que sanar, como de que no podía depender económicamente nunca de un hombre. Entonces, para mí el tema de la autonomía financiera es muy importante, pero después, por ejemplo, esto sí influyó cuando yo estaba siendo pareja la primera vez, porque esos momentos en los que él, que eso pasa mucho, él no tiene ningún problema, sabe que yo estoy buscando trabajo, ¿no? Lo sabía, igual que muchas otras parejas lo he visto de, oye, no te preocupes, hasta que encuentres yo me hago cargo. Pero era yo la que estaba muy incómoda, desde estas creencias de, no se te ocurra depender económicamente nunca de un hombre, ¿no? Así grabadísimo, mi abuela, mi tía, mi mamá, tal. Entonces, también nuestras historias, ¿no? Familiares y personales salen en estas situaciones. Y para mí era muy frustrante porque aunque había un ofrecimiento y nunca se me recriminó nada, yo era la que me recriminaba, ¿no? Entonces, también la migración a veces nos enseña estas cosas que venimos cargando, ahí viene la parte del sobreequipaje emocional, ¿no? Claro, tengo una amiga que un caso similar con su padre y también perdió recientemente su trabajo y su novio dijo: "Yo me hago cargo", pero ella decía: "Pero yo no puedo, o sea, eso de negarse, me niego a depender de un hombre". Y tiene que ver, sí, ajá, como mencionas, de ver con la carga emocional Ujú, de cada quien, porque aquí, no sé en España cómo sea, aquí muchas veces una parte de las parejas al tener hijos, una parte de las parejas trabaja solo medio tiempo o tiempo parcial, no trabaja tiempo completo. Y puede llegar el caso en de que la otra pareja, la que ha reducido sus horas de trabajo para cuidar a los hijos, ya sea el hombre o la mujer, siente ese
esa vulnerabilidad de estoy dependiendo de ti. Claro. Y me pasa a veces aquí en la casa de que yo digo, pero es que no es lo que tú ganas y lo que yo gano. Yo digo, es que es nuestro dinero. O sea, yo también, si me quedo sin trabajo, nos vamos a la quiebra. O sea, no me voy solo yo, nos vamos todos. Ujú. Y si me va bien a mí, nos va bien a todos. Pero es bueno, en mi caso hizo falta la parte financiera del hombre en la que yo espero, quizás del otro lado lo veo diferente, yo espero de que el hombre se sacrifique hasta el punto de más no poder para darle a la familia, porque no soporto el hecho de que a mí en mi casa no hubo alguien que lo hiciera, que podría ser la contraparte de la misma carga emocional, pero como quizás se refleja en los hombres. Desde el otro lado, ¿no? El hombre que quiero Sí. ser, el hombre que no quiero ser es ese, el hombre que quiero ser es este, y entonces la presión que me ejerce, que no me puedo permitir no ser proveedor, ¿no? Y entonces, Ujú, qué complejo, que aquí vienen temas de género, ¿no? Que ahí es en donde yo digo que los feminismos, porque son muchos, también abogan ahí me meto tal vez en otro tema, pero también abogan por el hombre, por esto, porque tú también tengas derecho de sentirte liberado de que si por lo que sea, X, Y, Z, situación de vida que pase, X tiempo, no eres tan bien, ya yo quitaría lo de proveedor, sino aportas y recibes, que es algo que ujú. dice, Aaron Manzukani, que es un, psicólogo de origen indio que vive en España, y me encanta, porque él dice: "Una relación sana es aquella en la que ambos podemos aportar y recibir", ¿no? Entonces, más que tú seas el proveedor, que tú también puedes recibir de repente esta flexibilidad de que aunque tú quieras tener tu dinero, seas hombre, seas mujer, pero bueno, que no por el hecho de ser hombre sientas esa presión tan grande de ser el proveedor, ¿no? Sí, Entonces, sí, o de tener que dejar un sueño por miedo al riesgo de que no funcione y dejes sin proveer a tu familia. justo, totalmente. O sea, que pueda yo arriesgarme a estudiar otra cosa o a emprender algo, ¿no? O sea, ahí hablando como de Ujú. sueños o de muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces, sí, definitivamente ahí viene esto, más allá de nuestras culturas, sino lo que cada quien trae cargando en esta mochilita que puede pesar, ¿no? O no, y qué tanta diferencia tenemos en nuestra visión del dinero. Para algunas parejas puede funcionar el nuestro dinero y tú un dinero para ti, tu disfrute, tu ahorro, lo que tú quieras hacer y yo un dinero para mí tal, o algunas es todo el dinero en una cuenta, sea lo que se gane y de ahí se gestiona, ¿no? Cada quien sabrá que le acomoda y le da paz, pero aquí lo importante es que sea consensuado, que ambos estemos de acuerdo de que esto es lo más sano y lo que más nos da paz respecto a nuestra relación con el dinero, ¿no? Lo que nos parece más justo. Claro, claro, 100%. También ha habido unas parejas que ponen todo el dinero en una cuenta de Ujú, ambos y ellos se dan cada quien un presupuesto de puedo hacer lo que quiera con eso. Entonces justo. van, digamos, 500 o euros para cada quien para que se lo gasten en amigos, ropa, lo que quieran y el resto va a una cuenta y de ahí van saliendo los gastos de la casa, etcétera, etcétera, y ahorros y demás. Hablemos de celos. Celos. ¿Qué rol juegan los celos en parejas interculturales? Uy, me encanta porque eso es para un capítulo gigante del libro y estará rico reflexionarlo. Lo veo, mucho, y te voy a poner varios ejemplos, pero bueno, nuevamente esto es tan amplio. Una de las cosas que veo, es en los periodos a distancia, si nos conocimos y de repente nos separamos, se llega a dar, o si somos una pareja que ya estamos en el mismo lugar, pero en estos periodos en los que nos vamos a distanciar porque tú vas a ver a tu familia o ambos vamos a ver a nuestra familia cuando somos multiculturales, estamos en un tercer país, suele haber gente que le cuesta el trabajo o sea, sí, como esta parte de la confianza a la distancia, y hay mucho que trabajar como el ser bien directos con el acuerdo que tenemos, cómo funcionamos, somos monógamos o no, como que no se habla, ¿no? Ujú, Somos pareja, sí, bueno, ¿cómo somos pareja? ¿Qué es monogamia para ti? ¿Qué no? ¿Somos monógamos o no? ¿Nos damos un permiso al año o no? ¿Qué necesito para sentirte cerca cuando no estás y cuando yo no estoy? Eso por un lado, en los periodos de distancia. Em, que para eso tengo una guía gratuita que se llama la guía para seguridad emocional en relaciones a distancia. Y ahí, justo como mm, doy varias preguntas para hacer un acuerdo de cómo vamos a manejar estos espacios o estas temporadas. Eso por un lado. Luego, ¿qué pasa? Las diferencias culturales que se pueden malinterpretar.
ejemplos. El baile, ¿no? Pues, los latinos somos muy bailadores y es muy normal y puedes bailar sin ligar y puedes bailar con amigos. O sea, a mí me encanta bailar y bailo con hombres sin esta sensación de ligar, ¿no? Ujú. Y aquí en Europa, bailar es una vía para ligar, ¿no? Entonces, sí veo que eso, por ejemplo, sí he visto que a muchas parejas les ha generado como estos malentendidos, ¿no? Eso por un lado. El también cómo se manejan las amistades con el sexo opuesto o con el mismo sexo, si estamos hablando también de parejas, homosexuales, ¿no? El cómo entendemos la amistad, ¿no? La cercanía con el otro cuando es amigo. Entonces, ¿qué tanto en mi cultura tal vez, no? Yo con mis amigos tengo esta distancia, no los abrazo, no les digo: "Te amo", y tú sí. Eso también lo he visto. Em, También esta sensación que he visto mucho de que cuando llega la persona migrante, esta sensación de inferioridad respecto a los patrones de belleza, los estereotipos de belleza a los que llegan, ¿no? Pongo un ejemplo, yo latina, por ampliarlo a todas las latinas. Llego a Europa y veo a las mujeres que siempre me han pintado como belleza absoluta, ¿no? Una rubia de unos 70, alemana. ¿Y qué pasa? Que yo, dejo de lado mi belleza, ¿no? Porque todos tenemos belleza, y entonces me obsesiono con que yo no soy como las de aquí, ¿no? Eso también lo he visto, y me empiezo a sentir inferior, y entonces eso se impacta en la pareja. O también, si yo estoy en este proceso de duelo, de reconstrucción, yo no estoy segura de mí misma en este momento, eso también lo he visto muchísimo más que lo de los estereotipos. Yo estoy ahora en un momento en el que me siento vulnerable, en el que no me siento capaz, en el que estoy dudando de mí, y esto influye en cómo me percibo en cuanto a atractivo y seguridad. Y entonces esto he visto muchas veces que genera celos, ¿no? Mm. Sí, más que, bueno, dicen que los celos sale de las propias inseguridades, ¿no? Entonces, mientras más grande tu inseguridad, más grandes serán tus celos, ¿no? Justo, justo. Entonces, bueno, no que le pase a todas las personas que migran, pero sí es algo que he visto en cuanto a celos, o viceversa, el miembro, por ejemplo, nativo, ¿no? O local, que yo lo llamo. Cuando esta persona empieza a hacer amistades, cuando empieza a socializar para generar su red, le puede generar, pues, esta sensación de inseguridad, ¿no? De que ahora empieza a conocer otras personas del país y que entonces le vayan a gustar. Esto también lo he visto en las personas nativas. O cuando los 2 migran, algo que he visto también mucho en las parejas que migran juntas, es estábamos muy unidos y a la hora de cada uno socializar y hacer su red e integrarse, hay este proceso de separarse y empiezan a, bueno, pero es que yo a los amigos que tenía desde antes, yo ya los conocía. Esta amiga, ¿qué onda? O este amigo, ¿qué onda? Esto también lo he visto, ¿no? Entonces, Mm, pues aquí es el cuidar mucho como pensar que la otra persona necesita socializar, platicar mucho de los lenguajes del amor, platicar mucho de, qué es para mí el seducir, la atracción, cómo el que yo sea agradable no significa, o sea, hablar mucho de estos temas es superimportante, cómo entendemos, ¿no? Como las amistades, el ligar, cuáles son nuestros límites. El acuerdo da mucha paz. A veces no se habla, pero el acuerdo da mucha paz. mm, Hasta dónde sí, hasta dónde no, en dónde te daría celos, en dónde no. Por ejemplo, te soy muy sincera, esto es algo muy personal. A mí me ha costado mucho trabajo hacer amigos hombres en España. así. Y yo en México soy súper de amigos hombres desde chiquitita, o sea, siempre he tenido muchos amigos hombres. Y uno creo que es, pero esta es mi experiencia personal, que a las latinas y a las extranjeras se nos sexualiza, en el sentido de, Mm, pues, te la vas a querer ligar. ¿No? mm, No me he encontrado con alguien que diga: "Sí, solamente, o sea, me interesa conocerte como persona, ya si me atraes bien, pero me interesa conocerte como persona". No me lo he encontrado en estos 11 años, y eso ha sido un poco ah, frustrante, ¿no? Entonces, también puede ser un poco ya. O sea, sí me hace sentido, no lo había escuchado, ujú, pero sí puedo entender, ajá, a lo que te refieres, de de que ajá, te sexualizan a la persona, extranjera. extranjera, dicen es exótica, o yo aquí más bien fue donde pude hacer más amigas,
o sea, amigas o sea, del sexo opuesto, obviamente, o sea, Ujú, más amigas que en México. En México me era como que si quieres entablar una amistad con una chica, era para mí como siempre hay un propósito o una intención de eso. Mientras que acá, o igual porque quizás llegué con pareja y llegué como que más relajado, sin preocuparme por eso, y logré hacer más amistades femeninas que incluso más que amistades con hombres, ujú, porque se me facilitó por, no sé, por el hecho de quizás no estar buscando y de pensar, aquí es una cultura diferente donde veo que el hecho de hablar o ir por un café con ellas ujú, no significa de que justo. tengo intenciones más allá de solo un café. Ujú. Cuando en México yo sentía de que siempre se sentía que esa era la intención. Y mira, eso es lo que te digo, cada experiencia es única, puede tener que ver de dónde venimos cada uno de México y cómo se entiende. Y ya no de México, o sea, ya no por decir Ciudad de México versus Morelia, no, sino Ujú, incluso hasta de mi círculo en México y tu círculo en Morelia, ¿no? Y a dónde claro. también llegamos, o sea, cómo se entienden las relaciones en cada lugar. Y es ahí en donde, mira, tal vez escuchándote tengo que dejar de buscar los amigos para que aparezcan. Sí. Porque ha sido como quiero amigos hombres, y no te voy a decir que no tengo, pero no con la intimidad que también esta es una expectativa mía, ¿no? O sea, como buscar tal vez esa intimidad que he logrado tener con mis amigos en México, aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Mm. Hay otro fenómeno que he notado y que lo he hablado con algunos amigos cuando te vienes a Europa, o los que se van a Estados Unidos, Australia, etcétera. Cuando te mudas por una extranjera, Ujú, te vas a su país y ya vas en pareja. Y a veces sucede de que llegas, a veces a alguna metrópoli, Londres, Madrid, París, Berlín, y te das cuenta de que hay una variedad de, digamos en este caso, mujeres. No sé si a las mujeres les pasa con ver, wow, cuántos hombres, y que te sientes como que llegaste a una pastelería, pero tú ya traes tu pastelito contigo. Y llegas y te dicen, ¿qué va a querer, joven? Y tú dices, no, no, yo ya traigo aquí algo para comer. ¿Seguro que no quiere algo de todo lo que hay acá? Y estás en una pastelería donde tienen los pasteles de todo el mundo en un solo lugar y piensas, híjole, yo ya tengo mi propio pastelito. Y de que eso pueda llegar a, a influir en que la relación después no funcione o que pueda haber quizás inseguridades en la relación. No sé si has escuchado ese tipo de sí he casos. escuchado eso y creo que en general o sea, pensémoslo, el mundo es una pastelería gigante, o sea, migremos o no migremos, en el o sea, en la vida, en el mundo afuera, va a haber gente que nos atraiga, y ese no es un problema, la atracción no es un problema, es algo que o sea, que no podemos decidir. La atracción es física, es química, es nuestro cuerpo respondiendo a aprendizajes culturales de belleza, a una conversación, a una intimidad, a una conexión en determinado momento, a un momento en el que yo necesito sentirme deseado y de repente alguien me hace ojitos o me pone atención. Problema no es la atracción. El problema, y no el problema, el reto y lo importante aquí a trabajar primero individualmente y después en pareja es decidir qué es lo que quieres. Lo Mm, explico. Primero, ¿quiero ser monógamo o no? No nos lo preguntamos, o muy pocas personas. Yo me lo pregunté hace poquito, cuando terminé mi última relación de casi 10 años, a ver, espérenme, o sea, ¿cuándo yo elegí ser monógama y por qué lo decidí y cómo lo decidí? ¿No? Entonces, primero como que esta sensación de que vamos obligados a ir eligiendo solo una persona. Tal vez hay personas que necesitan reflexionarlo y decir, oye, pues no, creo que yo sí quiero conectar con más personas y quiero comerme más pastelitos, ¿no? Porque todos se ven ricos, o ujú. muchos se ven ricos, Sí, ese se me antoja. claro. Este es el que me quiero comer todos los domingos, pero de repente quiero probar otros. Pero eso primero hay que reflexionarlo, individualmente, que de hecho en mi canal tengo un video con una colega sobre no monogamias éticas. Y luego hay que ser muy transparentes con lo que ya decidimos cuando conozcamos a alguien. Ujú, Y después de la transparencia, imaginemos que sí, o sea, que dices: "Oye, pues, ya habiendo reflexionado, aún así elijo la monogamia". O sea, sí creo que es algo que quiero seguir practicando, ejerciendo, trabajando, genial, súper.
Y ahora es, uno, compartirlo con otra persona y ver que estamos en la misma sintonía y que lo que tú entiendes por monogamia es lo mismo que yo entiendo. Y ahí hay que hablar muchas cosas nuevamente, qué es coquetear, qué no es coquetear. Ahora en era de redes sociales, un fueguito puede ser una infidelidad. Un mensajito Ya, de qué guapa en una foto un like. de mí, ¿no? Puede herir mucho a una persona, ¿no? Y aquí la otra parte está en, el problema no es la atracción, es si vas a ejecutar esa atracción en contra del acuerdo que tienes de pareja, ¿no? Ujú. Justo, de hecho, o sea, el video que quiero intentar grabar hoy después contigo tiene que ver con qué hago si me atrae otra persona, ¿no? Ya. Entonces es, pues, ¿sabes? Yo lo pienso mucho así, ¿no? No por una sensación, porque la atracción es temporal. Ujú. No por una sensación temporal tomes una decisión permanente. Y también hay que valorar que cuando ya se está en una convivencia con alguien, ya se le ha desidealizado. Le elijo porque tiene muchas cosas positivas, porque incluso también me sigue pareciendo guapísima, pero ya sé que deja los calcetines tirados y que tiene tales mañas, y entonces ya no la veo perfecta como a cualquier persona que veo por primera vez. También esto sirve mucho como recordarlo. La atracción al inicio solo estoy viendo lo que quiero ver y alimentando la fantasía de lo que creo que la otra persona es o me puede hacer sentir o puedo llegar a sentir si nos acostamos, si nos besamos y tal. Tiene mucho que ver con el Claro, fantaseo. lo mismo que le pasó en el caso de la persona que se sintió estafada. Solo vio una faceta de una persona en un contexto en el cual dijo: "Guau, qué atractiva, qué abierta". Sí, Y lo mismo pasa cuando te atrae otra persona, digamos, en el trabajo o lo que sea, dices: "Guau, yo solo conozco esta persona", pero solo conoces esa faceta. claro. ¿Qué tal cuando en las tardes, cuando esta persona está de mal humor? Justo. ¿Cuáles son los hábitos? Sí, ¿Cuáles son cómo es su familia? exacto. ¿Tiene relación con su familia o no? Porque a veces eso yo creo yo a veces así amigos le digo: "Fíjate bien cómo es la relación con la familia de ellos", porque también eso uno se casa o uno se cuando se junta con alguien es también con la familia a la vez. Eh, Todas esas cosas y es cierto, uno a veces se va con esa idealización que uno se hace de esa persona, de esa fantasía de que uno dice: "Ah, ¿cómo sería escaparnos un fin de semana y hacer tal cosa?". Ujú. Pero no conoces a la persona todavía, es solo una imagen, como tú dices, ¿no? Sí, la atracción es eso, una idealización, es química y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, si esta atracción la siento y no se va, y no se va, y no se va, y convivo con esta persona porque trabajo con ella o tal, ¿no? Ya hablamos de otro tema, pues ahí sí es plantearte, pues qué tanto, pues sí, tienes que tomar una decisión, Y ¿no? lo otro, si la otra persona está atraída a ti. Claro, total. Sí, ¿no? Sí, Si no está atraída a ti, entonces da igual. sí, 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 total. Sí. Porque mucha gente dice: "Es que ya como me están atrayendo otras personas, ya no me gusta de verdad mi pareja, o debería dejar a mi pareja", ¿no? Desde esta visión Mm. superromántica del amor, que solo hay un amor, que solo nos gusta alguien, que hay un amor de la vida. Entonces, como que tenemos esta idea tan metida de que si nos gusta alguien más o nos atrae alguien más, ya tenemos que terminar, ya no queremos a nuestra pareja y esa es la otra persona, ¿no? Que es en donde se habla de las monogamias seriales, ¿no? O sea, qué tanto no, o sea, sí nos vamos a enamorar muchas veces en la vida, nos van a traer muchas personas en la vida, pero lo importante es elegir qué tipo de acuerdo quiero y cómo quiero construir una relación y respetar ese acuerdo, eso sí, ¿no? Porque ya no. ¿Es eso más fácil? Perdón. Sí, sí. ¿Es eso más, fácil cuando son parejas internacionales, especialmente cuando es con una cultura en Europa, que me imagino que a veces son más abiertas en esos aspectos que la cultura mexicana o, bueno, no sé en otros países de Latinoamérica, pero la mexicana tiende a ser un poco más conservadora, ¿o ha cambiado eso? A ver, sí, venimos de una sociedad, bastante conservadora, pero fíjate que veo cada vez más, o sea, he acompañado a parejas que justo han venido conmigo a abrir su relación, a decir: "Oye, mira, nos hemos dado cuenta que queremos explorar, lo queremos hacer con mucho cuidado, queremos cuidar nuestro vínculo", y vienen a hacer los acuerdos, ¿no? Es cierto que solo he acompañado a parejas interculturales a hacer ese proceso, 3 veces. Pero también conozco, ya esto no lo he visto en consulta, pero sí conozco gente en México, o sea, pareja mexicana con mexicana que tienen una relación abierta. O sea, creo que cada vez es más común esta exploración y esta decisión consciente, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que si lo pensamos como en cosmovisión de las relaciones, en Europa encontramos una visión muchísimo más abierta, ¿no? Claro, claro. Sí.
quiero hablar de comunicación, sobre todo en parejas que hablan diferentes idiomas. Ujú. ¿Has tenido casos o qué piensas de cuando sientes que esa diferencia de idioma o de cultura también sientes de que pierdes la conexión de alguna forma con tu pareja Ujú, debido a eso? ujú. A ver, es cierto que si no se habla el mismo idioma o se habla en un tercer idioma, va a haber cosas que yo nunca voy a poder expresarte justo como las siento o las querría expresar. Sobre todo porque toda la parte emocional y cuando estamos como en dentro de la emoción, nos sale en nuestra lengua materna, ¿no? O sea, Claro. yo tanto las groserías como cuando voy a expresar mucho amor o mucha me sale muy mexicano, ¿no? O sea, me Ujú. sale no me sale en inglés, por ejemplo, de repente como mexicana, y me lo han dicho mucho acá, uso muchas palabras en inglés o el Spanglish, ¿no? Que de repente ya se nos sale que lo tenemos muy metido. Pero cuando está enojada, cuando te quiere decir, que te amo, me va a salir muy mexicano, ¿no? Entonces, Ya. cuando estoy en una situación compleja, en una discusión, me va a salir decírtelo desde mis palabras. Entonces, si yo estoy en un proceso de aprender tu idioma, no me voy a poder expresar, se va a poder malentender, no voy a usar las palabras correctas, me voy a frustrar de que no me estés entendiendo, ¿no? Si de por sí ya explicarnos en una discusión puede ser complejo, imagínate en otro idioma. Y cuando ambos hablamos un tercer idioma, si bien nos puede unir muchas veces, también como que hay cosas que siento que necesito decir desde o palabras que no existen, ¿no? Yo sigo estos diccionarios en Instagram de palabras en Ujú. alemán, palabras en japonés, de términos Claro. superbonitos que expresan actividades o acciones, además, o vivencias muy de la cultura también, ¿no? Ya. Pensemos en Claro. español, apapacho, ¿no? Me estás chingando o deja de chingar, perdón, Sí. ¿no? Todas estas expresiones Blip, blip, blip. todas estas expresiones que vienen muy del lenguaje, que vienen muy de a flor de piel en el momento. Em, yo hay sesiones, por ejemplo, tengo varias parejas ahora en el momento que hacemos Spanglish. Una persona habla en inglés, una persona habla en español, y yo hablo a uno le hablo en inglés y a otro en español. Y cada uno me está o sea, ambos hablan los 2 idiomas, pero dicen: "Yo quiero hablar mi idioma porque sé que me comunico mejor, y yo quiero hablar mi idioma porque sé que me comunico mejor". Y ahí estamos con un Spanglish que no te quieres ni ¿no? Ya, Entonces, claro. sí es un tema. Sí, tengo un amigo francés y él ha estado siempre con pareja internacional, o sea, de otro país, que holandesa, que de otros lugares, italiana y así. Y él sí le dijo, estoy, o sea, ahorita no tiene nadie, pero sí me dijo, quiero a una francesa. Estoy harto de tener que hablar inglés o de tener que aprender su idioma. Yo quiero a alguien de mi cultura que entienda mis referencias, que hable mi idioma, porque estoy harto de eso, es lo que me dijo. Claro, el trabajo Y extra que se hace, ¿no? ujú. Y no sé, ¿tú ves Emily in Paris o no? Sí, la he visto. No he visto la Sí. última temporada, la quiero ver, la tengo pendiente. Bueno, es que ahí hay un ejemplo, bueno, no es ningún spoiler ni nada, pero hay un ejemplo, precisamente que Gabriel Ajá. empieza a discutir con Emily. Le dices que tú estás aquí, llevas quién sabe cuánto tiempo, no has aprendido francés y yo quiero comunicarme en francés porque quiero en realidad decir lo que siento y de repente empieza a hablar y a decir todo lo que siente en francés y ella se siente, ella no entiende nada, ¿no? Ujú, Y ahí me pude identificar un poco con él, porque hay veces de que sí tienes muchas cosas que quieres decir o expresar, pero no las puedes decir en el otro idioma, ni en inglés o en el idioma de la otra persona, ujú, solo las sabes o las puedes expresar en ese momento en tu propio idioma. Y ujú. a veces puede llegar a ser bastante frustrante el tener que, siempre tener que traducir tus sentimientos de alguna forma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no es obligación, nada es obligado en esta vida, pero sí muchas veces veo que es el miembro extranjero el que aprende, ¿no? Como el idioma al país al que llega, por supuesto, ya no solo por su pareja, sino porque tiene que funcionar y nuestra manera de funcionar, socializar y formar parte es a través del lenguaje, del idioma, ¿no? Para todo. Pero sí, cuando, o sea, mi recomendación siempre es aprende
un poquito el idioma, familiarízate para que puedan hablar ambos. ¿Qué es lo que un poco pasa con los lenguajes del amor? No se trata de que tengas solamente que hablar de tu pareja, pero sí apréndelo para que de repente lo hables, para que lo entiendas, ¿no? Para que ambos puedan hablar sus idiomas tanto de amor, pero también, ¿no? Como el lenguaje tal cual. Entonces, eso sería maravilloso, ¿no? Entiendo que hay idiomas más complejos que otros y hay personas que pueden decir, bueno, si yo soy mexicana y estamos en Estados Unidos, ¿para qué me va a servir aprender alemán? Pues por tu pareja, para comprender, conocer esta otra parte de tu pareja que solo vas a conocer a través de hablar alemán, porque también Sí, si tienen hijos, sería bueno que aprendas, ¿no? Lo que o sea, él les va a hablar también en alemán, claro. entonces que puedan comunicarse. Entonces sí, O con los suegros. claro, conocer a la familia, vincularte con la familia de tu pareja. Entonces, nuevamente, no es obligación y si lo hacemos desde la obligación se va a sentir mucha resistencia, pero el ideal es que Ujú. si vas a estar con una persona de otra cultura, te interesaras por aprender su idioma y parte de su cultura, ¿no? Claro, claro. Am, Me gustaría, ya por último, conocer de qué formas o algunos consejos prácticos que podríamos o que podrías compartir con la gente que tiene parejas internacionales, que tiene pareja de otro país, para poder llevar una relación más duradera. Mira, sí me viene un consejo práctico. No imponer. Algo que veo mucho en las parejas es como, no, esto se hace así. En mi cultura es así. Y si puedo resumir algo, el trabajo que tiene una pareja intercultural es construir su propia cultura, nuestra cultura, que Mm, se conforma de la tuya y la mía, lo que yo valoro de la tuya y lo que tú valoras y necesitas que formen parte de nuestra cultura, y lo que tú valoras de la mía y que yo no estoy dispuesta a negociar de la mía y que quiero que conforme parte, ¿no? Y esto pues va a traer a muchas conversaciones, a muchos acuerdos, a muchos estira y afloja de así no, pero así sí, ¿no? Como de ir construyendo esta cultura hasta que nos cuadra a los 2 y también de aceptar cosas que el otro va a hacer siempre, o sea, no luchar por convencer o cambiar al otro, porque si lo que te unió o te llamó de esa persona era que era tan diferente, ¿por qué cuando estamos ya construyendo una relación quiero cambiarte y veo las diferencias como un problema o como una amenaza? Que eso también es otro punto que me gusta siempre mencionar. Nos han enseñado tanto que ser diferente al otro, sobre todo en una relación de pareja, es un problema. O sea, no, tienes que pensar igual, tienes que querer lo mismo, tienes que ir hacia el mismo lugar, tienes que pues no, no tienes que. O sea, podemos ser diferentes, e incluso esa diferencia, qué rico que exista porque nos va a permitir crecer y expandirnos. Entonces, si dejamos de ver la diferencia como una amenaza, un problema y cambiamos nuestra perspectiva como algo que nos enriquece o algo que vamos a necesitar negociar y acordar, nos relajamos y entonces empezamos a construir nuestra cultura. Entonces, ese sería uno de los tips. Em, 2, pues esta parte de sobre todo en los primeros años, ¿no? Como recordar que hay procesos que ya no solo son de la pareja, pero que pueden influir en la pareja, que es todo lo que se vive, tanto el miembro nativo o la persona nativa como la persona migrante, porque a veces se piensa solo en los procesos de la persona migrante y la persona nativa está teniendo una hiperresponsabilidad, una sensación, una preocupación, una presión de que la otra persona esté bien, se adapte, no se quiera ir, que tenga amigos, que ujú, tenga trabajo. Yo siempre le digo a las personas migrantes, ¿tú no crees que si por tu pareja fuera, tú no tendrías ya la nacionalidad, la licencia de conducir, tu homologación, tu tal? Y la respuesta siempre sí, o sea, no es que él o sea, son cosas que se salen de sus manos. Entonces, recordar que cada quien tiene sus procesos, sus retos y que esto va a influir la relación, creo que es bien importante para no tomarlo a personal o tomarlo como un conflicto de nosotros como personas, ¿no? ¿Qué otra cosita me viene por acá? Mucho el preguntar desde la curiosidad, no generalizar, ¿no? De los españoles son así, los chinos son así. O sea, y si mm. soy la primera y lo acepto, ¿no? Por mucho tiempo era, y es que los españoles, y es que los españoles, no podemos generalizar. Yo hoy, por ejemplo, estoy conociendo otra persona y no tiene nada que ver con el español con el que estuve. O sea, son 2 personas totalmente distintas, con 2 lenguajes de amor totalmente distintos, comparten nacionalidad, comparten tal vez algunas cosas, pero, en otras no. Entonces, creo que cuando generalizamos caemos en herir a la persona, o sea, herirla criticando su cultura, eso, no meternos nunca con esto de: "Es que los mexicanos, es que en tu país", cuidar Ya, mucho esto, y
Es tan fuerte como decir: "Es que tu mamá, es que tú eres así porque tu papá". No te metas Es con las igual de raíces, doloroso. no te metas con las raíces ni el origen de nadie, sea mamá o sea país, porque la tierra es la tierra y la madre es la madre. Entonces, esto y hacerlo desde la curiosidad. Los Gottman hablan mucho también de hacer preguntas desde la curiosidad. Oye, a ver, espérate, en México lo entendemos así, ¿cómo es para los alemanes? O, ¿cómo es para tú, Alemania, o tú, alemán, Ujú, ¿no? O sea, ¿cómo claro. se vive aquí? Y la curiosidad nos ayuda a no caer en estos ataques, en estas guerras de, pues, en México es mejor, pues, en Perú tal, ¿no? Y también como a esta visión curiosa de tenemos toda la vida o todos los años que estemos con esa persona para conocerle. No vas a terminar de conocerle, entonces no asumir también, ¿no? Entonces la curiosidad es un elemento bien, bien importante. Una curiosidad respetuosa, por supuesto. Claro, claro. Pues eso Irene, tiene. ¿qué se viene? ¿Qué se viene contigo? ¿Qué estás preparando? Bueno, primero este podcast que estoy deseando que salga, este episodio tan bonito que hemos hecho. Sí. Muchas gracias, me he sentido muy a gusto. Se viene el libro de parejas. Hace poquito, hace una semana terminé el primer borrador. Em, tengo la intención de que sea workbook para que cada pareja sea coautora de ese libro, para Ujú. que cada pareja termine de hacer su propio libro, porque pienso que escribir para parejas interculturales requiere esto, ¿no? Como la amplitud de que cada pareja le dé su sello propio, entonces va a tener muchas preguntas, muchos ejercicios, muchas actividades que inviten a la reflexión y a la construcción de nuestra cultura de ese acuerdo. Eso se viene. Y pues seguir trabajando mucho en generar contenidos, pues, de valor, de salud mental en mi canal, en mis redes, seguir formándome, que cada pareja me enseña como todo lo que sigo aprendiendo y también, ¿no? Son grandes maestras todas las personas que han llegado a mí, así que eso se viene. Bueno, estaremos ahí pendientes para cuando salga ese libro. Y bueno, no me ha dado mucho gusto hablar contigo. Espero que la gente que escucha también pueda aplicar estos consejos, esto que platicamos, entender un poco más qué sucede en sus parejas o en las parejas que tendrán en un futuro. Irene, me ha dado mucho gusto y ojalá también podamos tener otro episodio ya cuando salga el libro o podemos también hablar de otros temas que Yo seguramente encantada, oye, hay. invitarte también a Mentes, me encantará. Muchas gracias, felicitarte por este podcast tan increíble que haces. Quiero felicitarte por algo en específico, tus episodios en alemán, que por supuesto no escucho porque no entiendo, pero Tiene subtítulos. ¿sí? Mira, pues entonces me lo voy a echar, pero quiero que sepas que cuando empezaste a grabar en alemán dije: "Guau, qué bonito todo este trabajo de todo lo que te ha Ujú. costado aprender un idioma tan complejo como lo es alemán, y que ahora estés haciendo Sí. también episodios, ¿no? Desde esta parte también intercultural tuya, así que muchas felicidades". Y sí, seguro. Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Irene, que tengas un buen Guten Tag y pondré los links para que te encuentren en la descripción. Nos veremos pronto. Auf Wiedersehen. Más gracias. Bye.